te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, un día más que podemos tener el privilegio de llevar la bendita y hermosa y poderosa palabra del Señor. Esto es el regalo de Dios y estamos estudiando la carta que escribió el apóstol Pablo, o la epístola, como usted le quiera llamar, que el apóstol Pablo escribe hacia los romanos. Y ayer empezamos a tocar el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo muy interesante, un capítulo difícil de aceptar, de procesar, porque dice muchas verdades que confrontan al hombre con su naturaleza pecaminosa. Habla de la justificación por la fe y más adelante vamos a hablar de la santificación. Y por eso es un tema un poco difícil, porque hay que aceptarlo con humildad. Hay que aceptar que delante de un Dios perfecto y poderoso no tenemos nada que darle, simplemente nuestra adoración, simplemente nuestra rendición plena y total, y dejar que Él sea el que nos guíe y nos dé su bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago. Y te invito hoy a que continuemos. Ayer grabamos el video, ya está ahí subido a la red @regalo de Dios en YouTube. Puedes verlo ahí. Y no tan solo eso, está la serie completita de el Evangelio según San Lucas. Después de eso está la serie de los Hechos, y vas a ver también ahí esta serie de la epístola hacia los romanos. Y hoy vamos a terminar, porque ayer empezamos a grabar y nos quedamos en el versículo 10. Y es por qué nos estamos, entre comillas, como que tardando. No nos estamos tardando, lo que pasa es que estamos desmenuzando palabra por palabra, versículo por versículo, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe lo que tiene que decir. Así que te invito a que busques su Biblia o prende tu celular y ve conmigo ahí al libro de los Romanos. Vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 5, y vamos a empezar a leer el versículo 10. Y para darte un breve resumen, estamos mencionando 8 puntos, 8 beneficios de la justificación por fe. Y nos quedamos ayer en el número 7. Y me parece que hoy, comenzando a leer el versículo 10, vamos a empezar a decir el 8º beneficio de vivir por fe. Vuelvo y repito, si quieres ponerte al día, ve ahí a YouTube, regalo de Dios @YouTube, y puedes ver ahí la primera parte de este capítulo 5 del libro de los Romanos. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la hermosa palabra del Señor. Pero antes de leer, me gusta siempre enseñar esto, donde estamos aquí. Estamos, y vamos a leer aquí, estamos en el libro de los capítulo 5, ahí está, Romanos capítulo 5. Esto fue escrito por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, escrito por el apóstol Pablo. Y ahora sí, vaya conmigo ahí a Romanos versículo 10. Yo lo voy a buscar aquí para que usted lo lea conmigo y juntos la poderosa palabra del Señor. Aquí estamos, el versículo 10. Aquí estamos a leerlo juntos. Dice, déjame sacar esto de aquí. Okay. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es lo que dice ahí la palabra de Él. Me acompañó a leerlo, leímos juntos ahí, y vamos a empezar a explicar esto más a fondo. Si cuando éramos enemigos de Dios, escuche bien esto, estuvo dispuesto en dar a su Hijo para morir por nosotros, ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido puestos en Cristo, entonces Él está mucho más propenso, más dispuesto a guardarnos seguros. De seguro que sí. Si antes no lo conocíamos, Él sí nos conocía y mandó a Cristo para que muriera por nosotros. ¿Cuánto más ahora que si usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, Dios está dispuesto a guardarnos, a guiarnos
a velar por nosotros y nuestros hijos, nuestras familias. Amén. Creo que eso se explica por sí solo. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. Esa es una nueva tarea mucho más agradable que la de morir por los impíos. ¿Ok? Cristo, acuérdense que Él vino aquí a la tierra, vivió 33 años. ¿Y qué pasó? Él vino con una encomienda a hacer la voluntad del Padre. Número 2, a morir por nuestros pecados y pagar el precio, reconciliarnos con Dios. Y esa fue una tarea un poco difícil. ¿Quién le gustaría hacer esa tarea? A nadie, yo pienso. O sea, solamente Cristo, el Hijo de Dios, enviado por Él mismo. Pero que esta tarea que Cristo tiene ahora, que ¿dónde está Cristo? Él está a la diestra de Dios ahora mismo, ¿ok? Y Él es nuestro abogado, nuestro paracleto ahí en el cielo, imagínese usted. Por eso dice aquí que esto es una tarea mucho más agradable. Jesucristo murió para salvarnos y vive allá en el cielo para mantenernos seguros en la salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos. Esto lo vamos a verlo ahí más adelante cuando estudiemos la carta a los Hebreos. Vamos a estudiar de esto, ¿ok? De este mensaje de salvación y que Dios nos mantiene seguros en la salvación. Y pues más, vamos a ir a buscarlo. ¿Por qué no? Busca conmigo ahí Hebreos capítulo 7. Por conmigo, buscarlo ahí. Hebreos capítulo 7, vamos a buscarlo juntos. Hebreos capítulo 7, por aquí estamos. Hebreos capítulo 7. Aquí está. Hebreos capítulo 7. Versículo 25. Hebreos capítulo 7. Versículo 25. Lo buscamos aquí. Capítulo 7, versículo 25. Mírelo aquí. Marcadito aquí. Vamos a leerlo juntos. Aquí está. Y lo leemos aquí. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No tan solo Cristo nos salva, sino que intercede por nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Qué promesas nosotros. Las promesas que son, Él es fiel y verdadero, y todo lo que Él promete, Él lo cumple, porque Él es Dios y Dios no miente. ¿Veis? Está tremendo esto. Dios me salvó a mí, siendo yo pecador impío. Ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. ¿Ok? Siendo yo pecador impío, me salvó y se entregó por mí. Ahora yo siendo su hijo, imagínense el cuidado que tiene de usted y de mí. Eso hay que creerlo, eso hay que aceptarlo. Eso hay que decir: Señor, lo acepto como un regalo, porque si nos ponemos a buscar en nuestra vida cosas buenas que hayamos hecho usted y yo para merecernos esa salvación y ese amor inaceptable, perderíamos el tiempo y una vida entera buscaríamos. Nada de lo que hagamos podrá agradar a Dios. Simplemente aceptar el regalo de la salvación, decirle gracias a Cristo por esa sangre que derramaste en esa cruz. ¿Bien? Veamos ahora el versículo 11. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 11. Vamos a seguir leyendo aquí. Y por supuesto usted va a estar leyendo conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 11. Lo leemos aquí. Lo tengo marcado y vamos a leerlo. Dice, aquí está. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos y regocijamos en Jesucristo, por quien hemos la reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Porque un Dios santo no podía tener comunión con una creación perfecta, porque es Dios santo y poderoso. Y entonces, al Adán pecar, todos fuimos atraídos, nos fue imputada esa culpa de Adán. Y tenía que arreglarse ese asunto a través de Cristo. Y este es el octavo beneficio
de la justificación. En la primera parte, que lo va a ver ahí en arroba regalo de Dios YouTube, va a ver la primera parte de este capítulo 5 del versículo 1 al 9. Ahí están las primeras 7 beneficios de la justificación, y aquí vamos a leer el número 8. Y dice: y este es el octavo beneficio de la justificación. Es una de las declaraciones más maravillosas en las Escrituras. Quiere decir que donde quiera que estemos, escuche bien esto, o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. No importa la situación que usted está pasando, no importa el problema, no importa si te sientes débil, te sientes cansado, te sientes indigno, indigna, piensas que Dios se ha alejado de ti. No importa. Usted se puede gloriar siempre y regocijarse en Dios, porque Él es bueno para perdonar, Él es santo, Él tiene poder, Él es perfecto, nosotros no. Podemos regocijarnos en quién es Él y la salvación que Él ha provisto. ¿Ok? Yo pienso que esto es para uno regocijarse, no pensar que yo me puedo gozar en la salvación que Dios ha provisto a través de Cristo y por ende soy hijo y soy reconciliado con Él. Esto es para gozarse, esto es para dar un grito de júbilo. Tantas bendiciones son nuestras por medio de su gracia, o sea, por un regalo de Él, Señor. Qué bonito, ¿ah? Comparte estos videos, ¿ok? Compártelo, porque vas a ser de bendición y usted mismo recibe esta palabra de parte de Dios en este día precioso. Entonces ahora centramos en el versículo 12, y en el versículo 12 hay como una transición para Pablo de hablar de la justificación por la fe, y empezamos entonces el versículo 12, el tema de la santificación, del santo. Esta es una nueva sección en la epístola a los romanos. La primera sección trató acerca de ¿qué? Trató acerca del tema del pecado. La segunda sección trató del tema de la salvación. Y ahora esta sección tratará el tema de la santificación. Dios es su salvación, declara solamente al justo, al pecador. Repito, Dios en su salvación declara solamente justo al pecador. Nada ha pasado dentro de este individuo para hacer y ver que él sea más bueno. Necesita la santificación, que es una obra de Dios. Repito, la santificación es una obra de Dios. No es algo que yo me lo gano, no es algo que yo lo haga, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios. Además de la salvación, es un acto de Dios. Podemos designar esta sección como la santificación potencial. Y como dije al principio de esta grabación, esto es un tema difícil. Es difícil de entender y difícil de aceptar. Porque esta doctrina probablemente es la más difícil de aceptar y creer, especialmente cuando se oye por primera vez. ¿Ok? Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal. Está bueno eso, ¿eh? Para nuestro propósito de entender esta porción, significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Escuche bien esto. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Repito, Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, es la cabeza natural de la raza humana, y cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Por el pecado de Adán nos fue imputado a todo el mundo, a toda la creación. Imagínense usted. Por el pecado de un solo hombre. Todos somos hechos pecadores debido a este acto de Adán, cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Esto no quiere decir que tengamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, aunque esto hecho sea verdad.
tampoco significa que somos totalmente culpables de nuestro propio acto pecaminoso, lo cual también es un hecho. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores en Adán. Imagínese usted, ya habíamos nacido en pecado por el pecado de Adán que nos fue imputado a usted y a mí y a toda la raza humana. El pecado de Adán nos fue imputado. Cristo es la cadena de una nueva raza. ¿Y por qué, Edwin? Los redimidos, o sea, los que aceptamos la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, su sangre, la iglesia que es su cuerpo, una nueva creación. Esto es llamado el último Adán. A Cristo se le llama el último Adán. ¿Por qué? Porque este Adán, el viejo Adán, es la carne, es el que falló, es el que nos fue imputado el pecado de él y por ende todos somos pecadores. Pero esta nueva cabeza que es Cristo es llamado el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque Cristo paga el precio, quita la culpa y en él tenemos perdón de pecados. En Primera de Corintios, vamos a ir ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. A buscarlo ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Lo buscamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 15. A buscarlo aquí. Aquí estamos, capítulo 15, versículos 45 y 47. Versículos 45 y 47. Aquí lo tengo. Aquí está. Vamos a ver para que usted lo lea conmigo. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. 45 dice: así también está escrito. Déjame ponerlo aquí para que usted lo lea conmigo. Aquí está. Ok, vamos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el 47: el primer hombre es de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que este primer hombre, que es Adán, ¿ok?, fue el alma viviente. Aquí está hecho, está escrito aquí. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, dice aquí el versículo 47, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Eso está claro ahí. Es clara, es viva y eficaz, no hay engaño en ella. Ella nos va a contestar nuestras preguntas. Ella no cambia, ella no desfallece. La palabra de Dios es así. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No habrá ningún tercer Adán, porque Cristo es llamado el último Adán. O sea que después de Cristo no hay más nada. El tiempo de aceptar a Cristo es hoy, de aceptar ese sacrificio, esa sangre, decirle: Señor, aquí estoy, toma el control de mi vida, quiero servirte, quiero adorarte, quiero hacer la labor por la cual tú me creaste, Señor. Leamos ahí entonces, sigamos aquí. Leemos aquí conmigo el versículo 12 del libro de los Romanos, Romanos 5, versículo 12, y lo leemos aquí. En el nombre de Jesús, te lo va a leer conmigo. Versículo 12, léelo aquí. Dice: por tanto, aquí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya dice todos pecaron, no dice todos, por cuanto todos pecaron. Que aquí no hay nadie justo, aquí no hay nadie bueno. Todos necesitamos del Señor. El primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó a nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia.
Mira lo que dice, estamos ahí leyendo cerca en Primera de Corintios, no conmigo y otra vez, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, lo buscamos aquí. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 y capítulo 15, versículos 21 y 22. Aquí está. Dice el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve la diferencia? En Adán pecamos, está bien, no tenemos salvación, perdidos. Pero en Cristo somos vivificados y tenemos salvación y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero compartir con usted en este día precioso. El bebé muere, escuche esto, el bebé muere aunque no haya cometido ningún pecado, porque él o ella está en Adán. Bendito sea Dios. Los hombres mueren. Los hombres mueren no porque ellos pecan, sino porque Adán pecó. Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto de Edén después que Adán había pecado, pero todavía habríamos tenido naturalezas pecaminosas. ¿Usted cree eso? Si Dios hubiera puesto, después de que Adán había pecado, nos hubiera puesto a mí o a usted o a mí, ahí, nos hubiéramos nosotros portado mejor que Adán en el huerto del Edén, ¿que usted cree? ¿Nos hubiéramos portado nosotros bien? ¿No hubiéramos pecado delante de la presencia del Señor? Es una buena pregunta, porque a veces las personas son muy fáciles para juzgar y para señalar, pero ¿lo hubiera yo hecho mejor? Imagínese usted, lo hubiéramos hecho mejor que Adán en el huerto de Edén, teniendo una naturaleza pecaminosa, versus Adán que no tenía una naturaleza pecaminosa. Acuérdense que cuando Adán peca, él no tenía una naturaleza pecaminosa, él fue creado por Dios. Y con todo eso falló. Imagínense si usted y yo, si hubiéramos estado ahí, que sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Bendito sea Dios. Yo creo que no. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera que la justicia de Cristo nos es imputada por su muerte en la cruz. Porque muchas personas pueden decir, pero si yo no estuve ahí, yo no pequé, fue Adán, porque yo estoy pagando una culpa, porque se me imputa este pecado, esta falta de Adán. Bueno, así mismo como se te imputó esa falta, también se te imputa sin premio alguno y sin mérito alguno la salvación de Cristo a través de su sangre cuando lo aceptamos. Es lo mismo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por sangre. Esto Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 45 y 47, que ya lo leímos, que dice que tenemos mucho más en Cristo que lo que jamás pudiéramos tener en Adán. ¿Okay? Y leamos ahí el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Ahí conmigo. 13 del libro de Romanos, aquí está. Versículo 13. Pues antes de la ley, aquí está. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Solo dice ahí. Desde Adán, escuche bien esto. Es más, déjeme, acérquese un poquito más para decirle esto aquí. Desde Adán hasta Moisés, escuche bien. Quiere decir, desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo desde Adán hasta Moisés, pero no era considerado como una transgresión de la ley.
sino como una revelación en contra de Dios. Durante este periodo, el pecado no fue imputado al pecador, y esto quizás explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. Los pecados de los hijos de Caín evidentemente no les fueron imputados según indica la Escritura. ¿Y dónde dice eso, Edwin? Eso lo dice en Génesis capítulo 4. Vamos a ir a buscarlo. Génesis capítulo 4. A buscarlo ahí. Génesis capítulo 4. A mí me encanta buscar Génesis porque voy para atrás hasta lo último y lo encontré. Alaba. Génesis capítulo 4. Está versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Aquí está, vamos a leerlo. A ver si esos pecados de los hijos de Caín no fueron imputados. 23 dice, aquí está, los hijos de Caín. Y dijo a Lamec y a sus mujeres: Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. El 24. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahí está. Que no les fue imputado el pecado a los hijos de Caín, ¿ok? Ahí lo vimos. El hombre poderoso de Jesús. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Y eso lo vimos ahí cuando Dios decide exterminar el ser humano de la tierra. Bendito, trae juicio el Señor. Y como trae juicio, bendito sea Dios, el Señor decide hacerlo de una forma increíble. Imagínese usted. Y seguimos aquí entonces con la palabra del Señor. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a ver lo que dice ahí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Lo buscamos aquí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Lo buscamos aquí. Está. Capítulo 6, versículo 5. Míralo aquí, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Capítulo 6, versículo 5. Aquí está, lo tengo marcado aquí. Y lo leemos. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio que la raza humana no tenía break, que estaban perdidos, y Dios dijo que meter mi mano, tengo que llamarlos a capítulo. El modo de pensar del hombre estaba contaminado, como acabamos de leer, y entregados completamente a la maldad. Pero no eran transgresores de la ley, debido a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Pertenecemos a una raza perdida y necesitamos ser redimidos. Y eso es algo que hay que aceptar. Necesitamos un Salvador, necesitamos perdón de pecados, necesitamos a Dios. Es el mensaje que se tiene que predicar. Arrepentidos, fue lo que dijo Cristo cuando llegó a este planeta Tierra y empezó a predicar. Arrepentidos, cambien su manera de pensar. Dios no está obligado, escuche bien, a salvarnos de ninguna manera. Los hombres no quieren ser salvos. Los hombres están alejados de Dios, y esto es una verdad que para los hombres es difícil de aceptar. Sí, porque usted le pregunta a cualquier persona: ¿te cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo me porto bien, sí. Pero realmente creemos en Dios, realmente nos estamos portando bien, realmente estamos buscando su presencia, como dice la Biblia, como Dios estipula que se tiene que buscar, no como yo piense que sea. De verdad lo estamos haciendo de esa forma. Eso es lo que hay que hacer. Es como Dios lo diga, es meternos en la Biblia y conocer a Dios, buscarlo en presencia, en oración,
y rendir nuestra vida delante de su presencia. Al hombre le gusta creer que es maravilloso, pero los hombres necesitan ser redimidos. Y vamos a leer ahora conmigo ahí, seguimos leyendo aquí Romanos. Vamos a leer ahora el versículo 14. Versículo 14. Estamos en Romanos 5, versículo 14. Yo lo tengo aquí marcadito. Déjeme ponerlo ahí para que usted lo lea conmigo. Romanos 5, versículo 14. Lo leemos aquí en el nombre poderoso de Jesús. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Aquí Pablo personifica la muerte como personifica el pecado en los dos versículos anteriores para darle un mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado. Repito, la muerte de usted y mía es el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecado una transgresión de la ley, como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. Aún los bebés murieron en el diluvio. Imagínese usted. La muerte, como es usada en este verso, es evidentemente en un sentido total, o sea que afecta a todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en la Biblia. Repito, la muerte es usada con un significado triple en la Biblia. Saque su lápiz y apunte ahí, ¿ok? Quiero que apunte esto, que es tremendo esta información que le voy a dar ahora mismo. Vamos a sacar un poquito más aquí para que lo lea. Dice, número 1, la muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo y llega al hombre a causa del pecado de Adán. La muerte física se refiere al cuerpo, este cuerpo de nosotros, y viene a causa del pecado de Adán. La muerte espiritual, esa es la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Repito, número 2, la muerte espiritual es la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Y la tercera, la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. A menos que el hombre sea redimido, esta sigue inevitablemente. Por eso tenemos que ser redimidos, porque no tan solo nos va a afectar la muerte física y la muerte espiritual si no aceptamos a Cristo, sino que una muerte eterna. Por eso necesitamos ser redimidos en Cristo, que nos salve y nos quite el pecado, nos quite la culpa y seamos aceptos con un Dios santo y poderoso. Aquí se declara a Adán como un tipo de Cristo. La muerte está a la puerta de Adán como responsabilidad total de él. Dios no creó al hombre para morir. Fue una pena que le fue impuesta debido a que Adán transgredió el mandato de Dios. Repito, el hombre no estaba dispuesto a morir ni estaba supuesto, a morir. Fue algo que se le imputó por el pecado de Adán. La transgresión de él es la transgresión nuestra y su muerte es la muerte nuestra. Así también Cristo es la cabeza de una nueva creación. Esta nueva creación tiene vida por medio de Cristo. ¿Ok? Hay buenas noticias, seguro que las hay. Los versículos del 15 al 17 se consideran una de las porciones más difíciles de entender de toda la Escritura. ¿Ok? Repito, los versículos que vamos a leer ahora del 15 al 17 se consideran una de las porciones más difíciles
de entender de toda la escritura, y los vamos a leer uno por uno y los vamos a explicar en el nombre poderoso de Jesús. El tiempo está volando a las millas, Dios mío. Y leemos ahí, leamos el versículo 15. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer aquí. Tengo marcadito que vamos a leerlo. Aquí dice la palabra del Señor. Aquí está. Dice, pero el don, quédate allá, página. Pero el don, aquí, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vuelvo y repito, pero el don no fue como la transgresión, porque por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y vamos a explicar esto. ¿Cómo que por los muchos y los pocos? Explícame eso, Edwin. Anote ahí. El énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán. Repito, el énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán y aquel uno y los muchos que están en Cristo. Ese es el contraste aquí. Aquel uno y muchos que están en Adán y aquel uno y muchos que están en Cristo. Las palabras mucho más revelan que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Hay una enorme superioridad en cuanto a la acción de Cristo comparada con la de Adán. La fe mira las cosas que no son como si fueran. Un solo hombre implicó en el pecado a una raza entera. Y en contraste a esto, un solo hombre trajo la justificación. Qué bonito, ¿eh? Un solo hombre trajo la separación de Dios, el pecado, la derrota. Pero también un solo hombre trajo la salvación, trajo la justificación, trajo la santificación. Y eso se llama Cristo Jesús. Hermoso. Vamos a leer ahora el versículo 16. Estamos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 10. Y lo voy a marcar. Aquí está. Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Conmigo ahí. El 16, aquí está. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese es el versículo 16. Vamos a explicar ese versículo 16. Esto quiere decir que el solitario pecado de Adán hizo muchos pecadores. Ese pecado de Adán, ese pecado, solitario pecado que él hizo allí, desobedecer a Dios en el huerto del Edén, trajo muchos pecadores. Pero que a esos muchos pecadores se les ofrece el don de la justicia. Un don es lo que uno recibe sin ofrecer nada a cambio. Qué lindo. Se nos ofrece el don de la justicia. ¿Y qué es un don? Un don, vuelvo y repito, es lo que uno recibe sin ofrecer nada a cambio, ni aún una compensación. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana. Pero por otra parte, un acto de obediencia en Cristo Jesús, ¿ok? Esto es la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los hombres fueran salvados. ¡Qué tremendo! Por eso es que este capítulo 5, estos versículos son de mayor importancia, son tremendos, son poderosos. Estos están gozando. Y leamos ahí, sigamos leyendo. Aquí vamos a leer ahora el versículo. Vamos a leerlo, aquí está. Aquí estamos, míralo aquí. Ahí lo tenemos listo. Leamos ahora. En el nombre del versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ok? Por uno solo. El versículo 17. Si por uno solo vino el pecado, vino la transgresión, vino la derrota, por uno solo también viene la justificación, la santificación, la salvación. Pablo presenta aquí dos reinos que son exclusivos y opuestos entre sí. Los dos no pueden prevalecer. Pablo declaró en el versículo 14 que la muerte reina como rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa, y eso lo hemos establecido ya, Adán. Adán cometió otros pecados después de la caída, pero fue solamente el pecado original, aquel primer acto que él fue el que implicó a toda la raza humana. Pablo usa la expresión mucho más por cuarta y última vez en este capítulo. Presenta a otro reino que es superior al reino de la muerte. ¿Y qué reino es ese? Es el reino de la vida por contraste. Él es ofrecido a los súbditos del reino de la muerte por la superabundancia de la gracia de Dios. No envuelve ninguna restricción ni capacidad. Los hombres solamente deben recibirla. Es el don de la justicia. El rey del reino de la vida es el Señor Jesucristo. Y el don viene por medio de Él. Escuche bien eso. Hay muchos hombres que se encuentran en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte. Cristo provee el pasaporte que les dará entrada al reino de la vida eterna. Cristo es el que provee el ticket del pasaporte, el medio para reconciliar al hombre con un Dios santo y poderoso. Cristo es Cristo. Por eso nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo viene. Y los mensajes que tenemos que predicar tienen que hablar de Cristo, de la salvación, de la justificación, de que hay la sangre de Cristo limpia de pecado. Abraza al pecador, abraza a los que se humillan delante de su presencia. ¿Ok? Leamos ahí el versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Lo leemos aquí en el nombre de Jesús. Estamos terminando, ya sabes. Yo espero terminar este capítulo 5 porque la verdad que es intenso. Mira aquí, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, y seguimos aquí arriba, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ok? Por un solo hombre vino la justificación de vida. Y seguimos reforzando esto que estamos hablando aquí. La santificación y de la justificación. El 18. Aquí tenemos el principio fundamental de la imputación del pecado y de la imputación de la justicia. Dios sabía lo que la raza humana haría en Adán y por tanto Él proveyó en aquel entonces una nueva cabeza. Dios sabía que Adán iba a pecar y Él proveyó una nueva cabeza. ¿Ok? Una nueva cabeza que pudiera declarar justos a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Cristo fue el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto lo vamos a buscar. Cristo fue la cabeza, el cordero inmolado, lo que Dios ya tenía preparado, porque sabía que Adán iba a fallar, sabía que iba a hacer falta un salvador, un redentor. Y esto lo dice en Apocalipsis, vamos a buscarlo ahí. Esto lo dice en Apocalipsis. Es de que usted va al final de la Biblia y lo encuentra. Alaba. Apocalipsis capítulo 13. A buscarlo ahí. Apocalipsis capítulo 13. Aquí está. Capítulo 13. Versículos 15. Capítulo 13, versículo 15. Aquí está. Déjeme marcarlo ahí un momento. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Aquí está. Dice. Aquí está. Aquí lo tenemos. Dice:
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la bestia pudiese matar a todo quien él adorase. Perdón, ese no era, perdón. Capítulo 15, ¿sí? Capítulo 13, perdón. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Por eso que ese no era, perdón. Aquí está. Ahora sí, míralo aquí. Lo tengo marcadito aquí. Aquí está, versículo 8, leemos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está. Desde el principio del mundo ya Cristo había sido inmolado. Ahí está. En la Biblia lo acabamos de... en blanco y negro, ¿ok? Ahí está escrito. Desde el principio del mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, establece que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de un Jesucristo, ¿sí? Y de un Salvador. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3. ¿Dónde está Génesis? Aquí a la parte de atrás. Ya Dios le prometió a Adán y a Eva a un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y lo encontramos aquí. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está. Míralo aquí. Vamos a marcarlo ahí para que usted lo lea conmigo ahora. Conmigo ahí. Aquí está. Ahí está. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando de Cristo, ¿ok? De nuestro Redentor. Desde el principio, ya Dios tenía un plan maestro, ¿ok? Y seguimos leyendo ahí el versículo 19. Estamos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Léalo conmigo ahí, vamos a buscarlo juntos y ya estamos ahí. Y marcado y leemos juntos. Aquí está. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y seguimos por los muchos y por los muchos un hombre. Todos fueron juzgados por un hombre, todos fueron redimidos. Y seguimos con la misma diciéndonos, ¿tú sabes qué? Cristo pagó el precio, mi hijo te limpia, mi hijo te puede salvar, acéptalo. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra aquí para desobediencia sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán, porque Dios le había dado instrucciones a Adán, él no hace caso y desobedece a Dios. Él dudó antes de desobedecer. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. ¿Ok? Es lo que dice ahí en San Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38. Voy a buscarlo ahí. San Juan capítulo 6, versículo 38. Lo buscamos aquí. San Juan capítulo 6, versículo 38. Y aquí lo tenemos. Aquí. Vamos a leerlo aquí. Aquí está. Ahí está. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Dios siempre repetía esto bastante y decía, lo que yo hago no lo hago yo, la voluntad de mi Padre, que fue el que me envió aquí. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos. Eso lo acabamos de leer ahora mismo. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es
nuestra justicia. Repito, sin embargo, su muerte, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección es lo que hace posible que Dios nos declare justos delante de su presencia. Cristo es nuestra justicia. ¿Dónde dice eso, Edith? Ahí mismo en San Juan capítulo 5. Ahí mismo, San Juan capítulo 5, versículo 24. Y aquí está. Y este es tremendo, anota. Somos justos y limpios delante de Dios por esto que vamos a leer aquí ahora. Tenemos una relación con Dios por esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor por sus promesas. Gloria al Señor por su palabra que nos limpia, por su palabra y la sangre de Cristo que nos limpia de pecado y nos da una posición de altura y de la presencia del Señor. Qué bueno Dios, qué bueno es el Señor. Qué tremendo. Vamos a leer ahora el versículo 20. Ahí leamos el versículo 20. Vamos en Romanos capítulo 5, versículo 20. Vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice el versículo 20. Aquí está. Lo busco aquí, lo marco y lo leemos juntos. Aquí está. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? La gracia de Dios. Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios y todas esas cosas. Más tarde Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaron. Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora no somos librados de nuestra naturaleza pecaminosa porque la mantenemos hasta cuando morimos. La ley se introdujo no con Adán, escuche bien, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde, y reveló lo que Dios exige a quienes permanecen en el primer linaje que fue de Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán lo que Pablo discute aquí. La ley vino al lado del hombre, no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Para eso vino la ley, para ver lo culpable, lo indignos que somos delante de un Dios santo y poderoso. Por eso necesitamos a un Redentor, a un Salvador en Cristo Jesús. Si la ley multiplicó la transgresión, escuche bien, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. La gracia de Dios es suficiente. Dígase conmigo, la gracia de Dios es suficiente para mi vida. En el nombre de Jesús, eso es. Muy bien. Y esta gracia la han experimentado muchas personas que nosotros conocemos. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero y Juan Bunyan. Todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La gracia de Dios es un proceso de multiplicación. Qué lindo. Y leemos ahora el versículo 21. Vamos en Romanos capítulo 5, 21. Lo buscamos aquí. Aquí está, y lo leemos aquí en el nombre poderoso de Jesús. Dice, ahí está. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Ese es el versículo 20. Versículo 21. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina. Satanás es príncipe de la tierra hoy en día. ¿Okay? En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿qué dice? Porque establecemos que el príncipe de la tierra de estos días es Satanás, lo dice la Biblia. Voy a buscarlo ahí en primera de Pedro y ya estamos terminando. Primera de Pedro, buscamos ahí.
en Primera de Pedro. Aquí está, Primera de Pedro. Este es un libro pequeño, ¿sabes? Es un poquito fuerte de encontrar. Primera de Pedro, pero en el nombre de Jesús lo vamos a encontrar. Primera de Pedro, aquí está. Pero capítulo 5, versículo 8. Aquí está, míralo aquí. Míralo aquí. Versículo 8. Dice, aquí está. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? Y vemos que Satanás está suelto buscando a quien devorar en todo momento. Por eso, a un Dios, a un Redentor que nos cuide. El pecado reinó para muerte y los cementerios están llenos todavía debido a su existencia. Pablo ya ha hablado del reino de muerte y del pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas, escuche bien, completamente en la muerte de Cristo. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo. El pecador que crea ahora tiene vida eterna. Escucha bien, el pecador que crea ahora, en estos días, tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea, el Salvador resucitado y glorificado, que es Cristo Jesús. Y esto hace posible la santificación del pecador salvado, lo cual es el tema del próximo capítulo. Lo que se trató aquí fue la condenación en Adán y la justificación en Cristo Jesús. Y ahí terminamos el capítulo 5 de la epístola del libro a los Romanos. Yo no sé si usted se ha gozado, yo me he gozado y te pido de favor que compartas estos videos porque son de bendición y aprendemos la palabra del Señor, la cual en estos días hay que sabérsela porque hay muchos burladores y engañadores por ahí, pero si estamos cimentados en la palabra, podemos hablar con conocimiento, con espíritu, con autoridad, ¿ok? Y llevar una palabra clara y firme a un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos en el próximo estudio del capítulo 6 de la epístola hacia los Romanos. Dios te bendiga.